desde el Mateo capítulo 7, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. La lección la he titulado La verdadera justicia sometida a prueba. El propósito de la lección, Jesús nos exhorta a obedecer su enseñanza y lo vemos con una serie de contrastes que se ven registrados desde el versículo 13 hasta el versículo 28. Llegamos entonces a la conclusión de este sermón, donde Jesús está exhortando a sus discípulos a obedecer su enseñanza. Y la manera de hacerlo para llamar la atención es que él comienza a enumerar una serie de contrastes en el cual les obliga a sus discípulos a tomar una decisión. Entre estas dos series de contrastes encontramos los dos caminos diferentes, tanto el ancho como el angosto, las dos clases de árboles que son identificados con los frutos, en el cual Jesús nos insta a revisar realmente su fruto y de esa manera podemos saber, ¿verdad?, el árbol por sus frutos. También, ¿verdad?, se ve los dos tipos de seguidores, en los cuales son aquellas personas que oyen y hacen lo que la palabra dice. Es comparado también con aquella persona que oye, pero no hace lo que la palabra dice. Y se ve, ¿verdad? En ese ejemplo o en ese contraste, se ve que Jesús nos insta a que nosotros hagamos no solamente de escuchar de su palabra, sino también a ser hacedores. Y de igual manera, ¿verdad? También encontramos los dos tipos de cimiento, en el cual, ¿verdad?, se ve la parte práctica, es decir, que si escuchamos de su palabra y a la misma vez la obedecemos, encontramos, ¿verdad?, que Jesús nos compara con aquella persona que ha considerado el buen fundamento para edificar su casa o su hogar, o en este caso su vida. Entonces, lo que se ve en estos contrastes es que el énfasis recae sobre cuál debe ser la escogencia correcta. Y es lo que Jesús en esa ocasión, en esta enseñanza del sermón, nos estaba instando. Así como se le instaba a sus discípulos, la observación y la enseñanza para nosotros sigue siendo muy válida. Llegamos entonces a la introducción de este mensaje y vemos entonces, en primer punto, lo que se ve aquí son los dos caminos. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 7, el versículo 13, el versículo 14. El versículo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En esta observación, ¿verdad?, encontramos a Jesús hablando de dos caminos, dos contrastes, uno en el cual es estrecho y el otro que es ancho. Podemos preguntarnos, ¿a qué se refiere Jesús? Su enseñanza, que comenzamos con el Sermón del Monte, se compara con una puerta estrecha y un camino, una puerta estrecha y un camino angosto, como lo encontramos en Isaías capítulo 35, el versículo 8, en el cual dice, profetizó diciendo, allí habrá calzada y camino, será llamado camino de santidad. El término griego para esforzado es la raíz de las palabras agonizar y angustia, lo que nosotros vemos en Lucas capítulo 13, el versículo 24, en el cual dice de esta manera, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En esta ocasión se nos dice entonces que la insinuación es que para entrar en el cielo se requiere de mucho esfuerzo. Como lo mencionaba en Mateo capítulo 5, el versículo 20, en el cual mencionaba de que nuestra justicia realmente fuese mayor a lo de los escribas y fariseos, en el cual implica, ¿verdad?, hacer un esfuerzo mayor comparado con la justicia mencionada en ese versículo, los escribas y fariseos. En Mateo 19, versículo 24, se nos manifiesta con este ejemplo lo difícil que es. Dice, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí se ve la dificultad. Y vemos en esta ocasión Jesús está comparando el camino angosto con esta dificultad. Aquí se ven también las dos metáforas. Podemos decir que era un dispositivo común en el Antiguo Testamento
para hablar acerca de este contraste marcado. Un ejemplo, ¿verdad?, que podíamos mencionar y ver es el que encontramos en Deuteronomio 11:26, en el cual Moisés estaba llamando al pueblo, o digamos así, le estaba confrontando a una elección entre una bendición y una maldición. Y es el mismo sistema o el mismo concepto que Jesús utiliza. En Deuteronomio 11:26 dice de esta manera: aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Este sistema de metáfora en contraste con el camino angosto y el camino ancho es lo mismo o es el mismo figura que a lo largo del Antiguo Testamento se viene utilizando. En el ejemplo que mencionaba en Deuteronomio 11:26 vemos el contraste entre la bendición y la maldición. Estrecho y angosto. Estas palabras, amados hermanos, indican dificultad. Enseñan lo difícil que es ser discípulo de Cristo. No es fácil obedecer tales textos, ¿verdad?, como los que vemos en Mateo 5:22 al 26. E inclusive, ¿verdad?, de esos ejemplos que estoy colocando, creo que el más difícil es el que encontramos en Mateo capítulo 5, el verso 38 al 48, donde aquí Jesús estaba instando en el Sermón del Monte a que nosotros amáramos a nuestros enemigos. Esta enseñanza digo que es difícil porque realmente el concepto de amar a nuestros enemigos es algo en el cual, para los judíos que estaban recibiendo esta enseñanza, era algo en el cual podían decir inconcebible. Por eso vemos que Jesús comienza en estos versículos diciendo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y más adelante, ¿verdad?, cuando vemos que implanta, ¿verdad?, su propia enseñanza, dice, ahora dice, verso 44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Por eso encontramos, ¿verdad?, que todo este concepto de enseñanza, para ellos, ¿verdad?, iba a ser bastante difícil. Ahora, podemos considerar algunos versículos en el Nuevo Testamento en el cual el estar dentro del reino lleva la idea de esforzarnos. Por ejemplo, el texto que nosotros podemos considerar en 1 Corintios, capítulo 9, el versículo 25, en el cual dice: todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo en esta ocasión dice: muchos, dice, la verdad corren para obtener una corona que es corruptible. Nosotros a la verdad, dice, también nos abstenemos de muchas cosas y vemos, dice el versículo, que es para obtener una corona incorruptible. De igual manera, ¿verdad?, el versículo 27 menciona algo en el cual el apóstol Pablo hacía, en lo cual requería, ¿verdad?, un esfuerzo supremamente grande, y en el cual dice, se ponía lo hacía de esta manera para que de igual manera pudiera seguir siendo ejemplo para los demás, como dice el versículo, habiendo sido heraldo para otro. Esta idea entonces de los dos caminos y el escoger el angosto implica, ¿verdad?, sacrificio, implica, ¿verdad?, que vamos a hacer mucho esfuerzo, y es lo que realmente lleva la idea acerca de esto. En el segundo punto, lo que nosotros vemos es la recomendación de Jesús. Él nos dice, cuidado con los falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 20 dice de esta manera: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Ya en esta segunda parte encontramos, ¿verdad?, Jesús diciendo
guardaos, cuidaos, cuídense. Recuérdese que Jesús dice esto a sus discípulos, habla acerca de los falsos profetas, pero esta enseñanza vemos que se dirige a sus discípulos, pero de igual manera es una advertencia solemne para nosotros acerca de las consideraciones o de las advertencias que se está diciendo en esta ocasión. Jesús entonces pasó de hablar de los dos caminos diferentes a hablar de dos clases de árboles, el árbol bueno y el árbol malo. Estaba advirtiendo entonces contra los falsos profetas. Si recordamos acerca de Moisés, Moisés identificó a los falsos profetas al pueblo cuando dijo, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, dice el versículo, ni aconteciere lo que dijo, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción labró el tal profeta. No tenga temor de él. En esta ocasión, Moisés, previendo, ¿verdad?, lo que pudiera suceder, vemos entonces, ¿verdad?, la observación que le dice, si el profeta hablare y no se cumpliere, es palabra que Jehová no ha hablado. Y es una observación en la cual Moisés se manifestó en ese momento al pueblo. Los falsos profetas también existieron en el primer siglo del año de la iglesia, en el primer año de la iglesia. Las palabras registradas por Lucas en Hechos 20:29 sugiere esto, en el cual dice el versículo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Más adelante vemos al apóstol Pedro advirtiendo acerca de estos falsos profetas. De igual manera, ¿verdad? También el apóstol Juan más adelante hablaría de este tema. Jesús entonces dijo que estos falsos profetas vienen a vosotros, dice, vestido de oveja, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Es decir, que el carácter de ellos es engañoso, de los falsos profetas es evidente. Con el ejemplo, ¿verdad?, que le pongo de la caricatura, es algo en el cual se me recuerda de Bugs Bunny. Estaba el coyote que se vestía de Ralph, aunque Jesús dice, ¿verdad?, lobo rapaces. Pero si vemos cuando el coyote se vestía de Ralph, la apariencia que demostraba a las ovejas era que realmente era el Ralph quien cuidaba las ovejas. La ilustración que Jesús menciona en esta ocasión es similar a la de la caricatura, es decir, que se va a vestir se va a vestir de oveja, pero por dentro dice serán lobos rapaces, es decir, que no perdonarán al rebaño. La observación o la advertencia que Jesús hace, es decir, hace evidente de que habrán falsos profetas que tendrán apariencia de piedad, que serán similares a las ovejas que están dentro del rebaño, pero Jesús la advertencia que da es, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo entonces podemos detectar a los falsos profetas? Jesús dijo, en efecto, dice, inspeccionen su fruto. El versículo dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Aquí en estos versículos se ilustra una forma semilíptica para resaltar una idea, es decir, se hace la declaración positiva, lo encontrás en el versículo 17, y luego, ¿verdad? Se enmarca la parte negativa, como es lo que se indica en el versículo 18. Y luego encontramos que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, como la labor que hacen entonces los agricultores para podar toda la maleza y quemar aquellos árboles que son infructuosos, así también será en el reino. Y esto lo encontramos, ¿verdad?, en Apocalipsis 20:10, en el cual en ese momento y en esa oportunidad dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es en esa ocasión, dice, en el cual dice, es cortado, echado en el fuego, así es el fin de todo árbol malo. Es el hombre
Es el hombre que los hace y Dios, y el Dios es el que lo hace. Bien, el siguiente punto que nosotros podemos ver, lo que vemos en Mateo capítulo 7, versos 21-27, en el cual en esta ocasión, ¿verdad? Jesús nos dice que hagamos de la voluntad de Dios. Verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Verso 27. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús entonces continúa contrastando los dos tipos de seguidores, aquellos los que obedecen y los que no obedecen. Pero ¿qué significa esta frase? ¿Es correcto llamarle Señor, Señor? En Juan 13:13 dice el versículo, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero al decirlo, debemos aceptar lo que ello implica. ¿Y qué implica esto? Implica, ¿verdad?, que vamos a reconocer que Jesús es soberano, como lo demostró en Mateo 19, verso 20, 19, del cual diciendo, verso 18, perdón, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y vemos entonces que debemos de reconocer esta gran verdad. ¿Qué más implica? Implica que es gobernador, implica, ¿verdad?, que es la persona que dirige y gobierna nuestras vidas. Implica también, ¿verdad?, que Él será nuestro maestro. Es decir, ¿verdad?, que vamos a tener una buena disposición para escuchar de su palabra. ¿Y de qué manera Dios nos habla hoy en día? A través de las escrituras, cuando vamos y recurrimos a los evangelios en el momento en el cual Jesús estaba enseñando a sus discípulos, de esa misma manera Jesús nos está enseñando hoy en día. Y cuando realmente nosotros obedecemos de su palabra, de esa manera estamos permitiendo que Él sea nuestro maestro. Y a la misma vez, cuando permitimos o guiamos u obedecemos lo que dice la palabra, estamos aceptando que Él sea nuestro guía de nuestra vida. De igual manera, además de ello, el que no acepta lo que la palabra implica, pues dice, no debe decir Señor, Señor. Además, esto también implica, hermano, obediencia. No basta con oír la palabra, no basta con decir Señor, Señor, orando, profesando en Cristo. No basta con bautizarnos porque el bautismo, siendo la muerte, la sepultura del viejo ser, que vamos a hacer un cambio radical en nuestra vida, un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento y que la obediencia no es completa si no vivimos conforme a la enseñanza. ¿Y cuál enseñanza podemos hacer mención? Como la mencionada en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, en el cual lo registrado ahí, amados hermanos, no es algo opcional, sino que es necesario. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esta expresión? La declaración nunca os conocí. Esto es una fórmula de rechazo. Pablo dijo, el Señor conoce los que son suyos. Luego dijo, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La palabra conocer implica aprobar, como lo se ve en 1 Corintios 8:13, en el cual dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. En Gálatas capítulo 4, versos 9 dice, siendo conocido de Dios.
Según de Timoteo 2:19 dice, conoce al Señor a los que son suyos. Es decir, que significa una relación de aprobación. El hecho de que Jesús nos conozca implica, ¿verdad?, de que somos aprobados por Él, que hay una relación en la cual Dios nos acepta como su Hijo. Mateo capítulo 25, el versículo 12, dice de esta manera. Mas él respondiendo dijo, de cierto que no os conozco. En esta ocasión, dice Cristo, nunca os conocí. Él nunca aceptó el servicio porque era un culto voluntario, es decir, un culto en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, como lo mencionado en Colosenses capítulo 2, verso 22 al versículo 23. Vemos en esta ocasión que Jesús terminó su sermón con una parábola sobre dos tipos de oyentes o constructores. En ella habló dos veces diciendo, en el verso 24 encontramos la misma construcción, cualquiera que me oye estas palabras. Y luego cuando referimos al versículo 26, también encontramos las mismas palabras, cualquiera que me oyes estas palabras. El oír por sí solo, amados hermanos, no es suficiente. También tenemos que hacer de sus palabras. La Biblia enfatiza repetidamente la importancia de hacer, en contraste con únicamente escuchar. Si recordamos las palabras de Santiago, dijo que cualquier persona que no es más que oidor de la palabra y no un hacedor, dice que se está engañando a sí mismo. Consideremos Santiago capítulo 1, verso 21 al 25, en el cual dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de milicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En esta ocasión, vemos de Santiago en el cual enfatiza el hecho de que no solamente seamos oidores, sino la parte importante, amados hermanos, de ser hacedores. Me gusta la expresión, ¿verdad?, en el cual dice el versículo del hombre que se ve en su espejo su rostro natural. Qué raro que no mencionara a una mujer, ¿verdad? Porque si una mujer se fijara en el espejo y algo no está bien en su rostro, rápidamente lo corrige. Pero Santiago utiliza la expresión del hombre, ¿verdad? Porque muchas veces nos arrimamos a los espejos y no tenemos cuidado de nuestro rostro y muchas veces no hacemos el cambio que debíamos de hacer si algo está mal. Santiago en esta ocasión, ¿verdad?, nos insta a tener sumo cuidado, a considerar, a mirar detenidamente para que de igual manera podamos escuchar y a la misma vez nosotros ser también hacedores de la palabra. La conclusión de ello dice que éste será bienaventurado en lo que hace. Jesús entonces en esta ocasión o en esta parábola compara a aquellos que son obedientes a su palabra con la persona que obedece con un hombre que es prudente, que edifica su casa sobre la roca. La roca de la palabra Petra es una gran roca o un lecho de roca sólida. Este tipo de roca forma una base que es estable, que es inamovible y segura. Cuando las tormentas golpearon contra la casa, según la ilustración de Jesús, la casa del hombre prudente, dice, esta se mantuvo firme. Construirse una sobre la base de la roca es equivalente, amados hermanos, a obedecer las enseñanzas de Jesús. Cuando nos construimos nuestras casas espirituales sobre la base de su verdad, nuestra fe nos levantará y sustentará cuando las tormentas de la vida golpeen violentamente sobre nosotros. En contraste de la historia mencionada o de la palabra registrada por Jesús, el hombre que es insensato de esta parábola
Dice, edifica su casa sobre la arena. La arena es algo inestable, en cambio constante, fácilmente es arrastrada por las inundaciones. Cuando las tormentas golpearon contra la casa del hombre insensato, dice la escritura, esta cayó y fue grande su ruina. Las personas a menudo construyen sus casas espirituales sobre la arena, al aceptar todo viento de doctrina por estratagema de hombre que para engañar y se emplean con astucia las artimañas de error, lo que dice Efesios 4:14. Su fe únicamente se basa en especulaciones y en fábula, como lo mencionado, ¿verdad?, por el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, el verso del 1 al 4, en el cual dice, la sana doctrina eh, no sufrirá ningún daño, sino que la gente tendrán comezón de escuchar, dice, y volverán y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula porque estarán interesados en cosas que los entretienen, en cosas que a ellos les fascinarán, pero realmente su oído no está en lo que debería ser sobre la verdad. Con estos dos contrastes, Jesús está instando a sus discípulos, a las personas que está escuchando, a que realmente, ¿verdad?, tomemos una decisión. Si vamos a oír y a ser hacedores, nos comparará entonces con el hombre prudente. En cambio, ¿verdad?, si somos insensatos y solamente nos quedamos con oír, pues seremos semejantes a la persona que edificó su casa sobre la arena y en el cual vemos, ¿verdad?, cuando viene la lluvia, la tormenta, todo aquello, dice, la casa no va a prevalecer porque su fundación no es correcta, no es estable, digámosle así, no es duro como es la roca, sino totalmente lo contrario. Volviendo a Mateo capítulo 7, el versículo 28, lo que encontramos ahí, amados hermanos, es la reacción de la audiencia y también servirá para nuestra conclusión de nuestro estudio. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las personas entonces, cuando escucharon el sermón, quedaron admiradas de sus palabras, porque dice el versículo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y si nosotros hacemos una comparación, estaba leyendo un comentario, dice que en referencia a este versículo, que cuando los escribas leían cierta porción de las escrituras y cuando querían explicar acerca de esta porción, nunca hablaban por palabra propia, es decir, hacían referencia al rabí mencionando el nombre de quien lo dijo. En otras palabras, leían, hacían su razonamiento, pero hacían referencia a otro rabí. En cambio, cuando Jesús estaba enseñando, Jesús enseñaba, ¿verdad?, no como enseñaban los escribas, sino que enseñaba como quien tiene autoridad. Y si vemos ahí en el versículo, la autoridad personal, dice, detrás de su enseñanza, es sumamente clara. Porque si vemos en Mateo capítulo 5, el versículo 11, menciona la palabra por mí. Luego, ¿verdad?, cuando vamos a Mateo capítulo 5, el versículo 17, Jesús dice de manera clara, no vine a destruir, sino dice, siendo más claro, dice, vine a cumplir. Luego, ¿verdad?, cuando nosotros leíamos en Mateo capítulo 5, el 22, 28, 32, 34, 39, 44, inclusive el capítulo 6, versículo 25, Jesús, en esos versículos mencionados, habla diciendo, os digo, hace referencia a lo que decía la ley, pero Jesús dice, pero yo os digo. Y luego, ¿verdad? Cuando leíamos en Mateo capítulo 7, el verso 21 al 23, dice, cualquiera que me dice, Señor, Señor, lo que venimos estudiando, ¿verdad? Hacía referencia a un tipo de enseñanza totalmente diferente como lo enseñaban los escribas. Y luego, ¿verdad? Cuando leíamos en Mateo 7, verso 24 y 26, diciendo, el que oye estas palabras mías. Es decir, encontramos a Jesús enseñando, ¿verdad?, de manera clara, sencilla, pero a la misma vez
dejando, ¿verdad?, que su enseñanza es clara y viendo, ¿verdad?, que detrás de él había una autoridad. Cabe recalcar, ¿verdad?, que la palabra autoridad, ¿verdad?, se hace referencia al poder o autoridad que una persona tiene para gobernar o enseñorear. Capítulo 7, versículo 29, dice de esta manera: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y en el versículo 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La palabra admiraba o asombrado viene del griego expleso, que significa ser arrancado de los sentidos. Es decir, la audiencia cuando estaba escuchando esta enseñanza, dice, estaba atónita y hechizado por la enseñanza y la manera que Jesús le enseñaba. Si vemos capítulo 7, las lecciones encontradas acerca acerca de la verdadera justicia sometida a prueba, cuando les hablaba de los dos caminos, cuando les hablaba de los falsos profetas, cuando les hablaba acerca de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios, en todo y cada uno, ¿verdad?, de esas enseñanzas, encontramos que Jesús hace contraste, pero le hacía énfasis a que ellos debían de tomar una decisión, a considerar acerca muy en claro lo que Jesús les estaba enseñando. Amados hermanos, gracias por la oportunidad que me dieron. Hemos llegado, ¿verdad?, al final de Mateo capítulo 7, el versículo 21 hasta el versículo 28. Que el Señor, entonces, amados hermanos, les bendiga. Vamos a orar